Estrenado en el año 2011, bajo la dirección de Kenneth Branagh, con las actuaciones de Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman y más talentos, y basado en la creación de Larry Lieber, Stan Lee y Jack Kirby, Marvel nos trae la cuarta película del MCU basada en el príncipe heredero de Asgard, que es exiliado a la Tierra y tiene que lidiar con los desmadres de Loki. Aquí les traigo bien resumido y les cuento Thor 1 de 2011. En Puente Antiguo, Nuevo México, la doctora Jane Foster junto al doctor Eric Selvig y su asistente Darcy Lewis se encuentran a la espera de la predicción de su investigación sobre el puente Einstein-Rosen. Cuando empezaban a perder los ánimos, el cielo emite una potente luz tras la cual van todos, pero Darcy entra en pánico y quiere huir. Jane entra en terquedad y quiere seguir, y en medio de esa confusión terminan arrollando a Thor como si fuera un peje lagarto. La narración de Odín nos cuenta cómo la humanidad aceptó que no estaba sola en el universo, y cómo la gente creía que algunos mundos albergaban la existencia de dioses, algo así como algunos en Latinoamérica ven a las Kardashian. Y que, así como había dioses buena onda que les traían desarrollo y paz, habían otros dioses como los gigantes de hielo a los que había que temerles. En Tunsberg, Noruega, en el año 965 d.C., el rey Luffy, junto a su ejército de gigantes de hielo, empezaron la invasión de la Tierra, usando el cofre de los antiguos inviernos. Odín y el ejército asgardiano llega para evitar el plan de conquista de los 9 reinos de Luffy. La pelea es más intensa que los seguidores de Elon Musk contra la gente que no quería que Elon compre a Twitter. El ejército asgardiano consigue que Luffy, junto a su army, se retire de regreso a su mundo, a Jotunheim. Aunque la victoria tuvo un costo. En medio de la batalla, Odín perdió un ojo. Sin embargo, logran llevarse a la fuente de su poder, el cofre con el que causaban desmadres. Al terminar la guerra, Odín y todos los asgardianos por fin pueden regresar a la tranquilidad y retirarse de los mundos. Los asgardianos regresan a su propio mundo, el reino eterno de Asgard, un lugar donde los terraplanistas vivirían felices. Aquí seguimos siendo como un faro de esperanza, brillando a través de las estrellas. Odín les dice a Mini Thor y a Mini Loki que aunque ahora viven en tiempos de paz, algún día ellos tendrán que defenderla. Un enérgico Thorcito le dice a Odín que quiere cazar a los gigantes como si fuera Nintendo buscando youtubers para acabar con ellos. Pero Odín le dice algo que Thor parece olvidar con el tiempo. Un rey sabio jamás busca la guerra. Avanzamos en el tiempo y Thor se encuentra en los preparativos para su ascenso al trono. Sin embargo, en medio de la ceremonia, a los gigantes de hielo se les ocurre que es buen momento para regresar a reclamar el cofre de los antiguos inviernos. Odín se da cuenta de la invasión de los gigantes y libera al Destructor, el que acaba con los gigantes más rápido que el nuevo presidente de Latinoamérica con la economía de su país. Un Thor muy molesto con el asunto quiere que los Jotuns paguen por lo que hicieron, a lo que Odín le contesta que ya pagaron con sus vidas. Pero Thor no queda contento con la respuesta de Odín y se pone bien intenso con el asunto. Odín le manda su estatequito verbal para que el Beach Boy se calme, pero Thor está lejos de calmarse y Loki aprovecha la situación para manipular la ira de Thor, el que junto a sus amigos se van rumbo a Jotunheim. Heimdall, que también se encuentra furioso porque alguien traspasó su guardia sin que se enterara, deja ir a Thor junto a sus compas. Pero les advierte que si su regreso significa el poner en peligro a Asgard, entonces no los traerá de vuelta. Pero Thor en buen plan le dice que no tengo planes de morir este día. Al llegar a Jotunheim, los guerreros no encuentran a nadie contra quien luchar, pero encuentran a Luffy, quien no necesita de armas para lastimar a Thor en su cocoró. No eres más que un muchacho tratando de probarse que es un hombre. Los gigantes de hielo aparecen y rodean a los guerreros. Luffy les da una última advertencia, ya que sabe lo que podría ocasionar si se desata otra guerra. Pero Luffy, como tu ex, dice una cosa y luego hace otra, porque provoca a Thor. Mejor vete, princesita. Pero Thor se enoja porque no es una princesa, es una Barbie astronauta, y le da en la suya a Luffy, así que se arma la Barbie madriza. Que por más que los guerreros asgardianos sean fuertes, los gigantes los superan en número.
El primero en caer es Feindral, al que hacen probar un poco de lo suyo. Loki llama a la retirada, pero Thor y apenas está entrando en calor, así que sigue en lo suyo. Odín aparece, pero lejos de unirse a la batalla, se termina llevando a Thor y su army, lo que molesta a Thor y se pone tú a tú con el padre de todo. ¡Eres un anciano infeliz y acabado! Ante la altanería de Thor, y por haber puesto en peligro la paz de los 9 reinos por su arrogancia, lo termina desterrando y mandando a la tierra. Al quitarle el poder a Thor y el martillo, Odín lanza un encantamiento sobre él. Quien obtenga este martillo, si es digno de él, poseerá el poder de Thor. Y así es como Thor llega a la Tierra, y así es como Jane lo enrolla como un peje lagarto. Regresamos a la actualidad y un confuso Thor busca a Jonathan. Ante las incoherencias que asustan a Darcy, ella termina electrocutando al dios del trueno, ironías de la vida, al que terminan llevando al hospital. Y mientras que Thor causa desmadres en el hospital, Jonathan, después de caer, causa desmadres y conmoción entre la gente alrededor de la zona. Jane llega al hospital con preguntas buscando respuestas, pero se da cuenta que la primera que debe resolver es la de dónde está Thor, porque el rubio se escapó del lugar. Felizmente lo encuentran rápido. Mientras tanto, Coulson encuentra el martillo de Thor y termina armando un cerco perimétrico en el área. Y en Asgard, Loki descubre su origen, y que aquel día el cofre no fue el único que Odín se llevó de Jotunheim. Odín le cuenta que habían dejado al hijo de Loki a su suerte, abandonado para morir. Pero Loki se pone bien intenso con el asunto. Odín trata de hacerlo entrar en razón y en medio de la discusión cae fatigado en el sueño de Odín. En Nuevo México, Thor escucha los chismes de la gente y se entera que su martillo cayó cerca del lugar, así que se pone rumbo allá. Jane decide no acompañarlo y regresar a continuar con su investigación, pero se da cuenta que los federales le confiscaron todo, hasta su agenda pascualina. En Asgard, ante la ausencia de Odín al caer en el sueño, Loki queda a cargo en el trono. Pero mientras que se queda en un puesto que sabe que no le corresponde, va a negociar con Luffy el asesinato de Odín. Luffy acepta el trato y Heimdall empieza a sospechar de Loki. Mientras tanto, en Midgard, Jane se anima a llevar a Thor hasta las instalaciones de S.H.I.E.L.D. Al llegar, Thor lo tiene claro: recuperar a Jonathan. Para esto elabora un plan muy sofisticado que requiere astucia y precisión quirúrgica. Solo invade la zona y mete golpe a todo lo que se mueva. Al darse cuenta de la invasión del perímetro, los guardias ponen en alerta la zona. Poco le importa a Thor, que vino por Mjolnir y no se irá de ahí sin él, aunque es vigilado de cerca por Barton. Para su mala suerte, al llegar, Jonathan le dice nones y Thor, al ya no ser digno, no puede levantar el martillo. Así que termina rindiéndose ante los guardias, los cuales lo llevan ante Coulson. Y aunque lo interroga, Thor no dice nada. Ante un mensaje recibido, Coulson tiene que salir, lo cual es aprovechado por Loki para visitar a Thor y decirle que Odín ha muerto. Que ahora él es el nuevo rey y que no puede volver a Asgard porque la tregua con Jotunheim es en base al exilio de Thor por sus acciones. Esta es la despedida, hermano. Selvig acude a interceder por Thor, haciendo ver que es un científico que se desquició cuando los federales confiscaron toda su información. Obviamente Coulson no se lo cree, pero los deja ir para ver hasta dónde llegan. Los amigos de Thor quieren ir en su búsqueda, pero Heimdall, por honor, no puede mandarlos, así que ellos se mandan solos. Loki se da cuenta de la situación y manda al destructor tras ellos. Ve que mi hermano no regrese. Sif, junto a los 3 guerreros, encuentran a Thor, que me imagino que no debe haber sido difícil, ¿no? Después de todo, cuán complicado puede ser encontrar a un rubio de características nórdicas de 1,90 m por la zona. Los guerreros le cuentan la verdad a Thor y le dicen que su padre no está muerto. Y Loki también le cuenta la verdad a Heimdall antes de volverlo chupete. El destructor llega y, haciendo honor a su nombre, destruye todo. Los guerreros, que no le temen a nada y mostrando su valentía, se lanzan al ataque. ¡Por Asgard! Pero ni Volstagg, que se venía bien león, puede hacer algo, menos Sif, y ni hablar de Thor, pero decide sacrificarse para conseguir que sus amigos puedan escapar. Esta gente es inocente. No ganarás nada, así que toma la mía y concluye con esto. El destructor, con tremendo golpe, manda a dormir a Thor, y sí, literal, porque lo deja moribundo.
Con su sacrificio, Thor demuestra ser digno de poseer el Mjolnir, el cual regresa a él. Thor recupera sus poderes y de esta manera, con el poder del dios del trueno, Thor puede destruir al Destructor. O sea, ahora Thor es un destructor. Bueno, Luffy llega para cumplir el trato con Loki y Heimdall, echando de todo su poder, se libera de la chupetada. Derrota a los guardaespaldas de Luffy y dando el 120% trae de vuelta a los Asgardianos. Luffy llega hasta Odín, pero antes de poner a dormir a Odín para siempre, Loki revela sus verdaderas intenciones. Traiciona a Luffy y muestra a Luffy como una amenaza para así poder destruir Jotunheim. Thor llega y le va con el chisme a su mamá. ¿Por qué no le cuentas cómo mandaste al Destructor a destruir a nuestros amigos y a mí? Pero Loki ya llegó demasiado lejos como para echarse atrás, así que se deshace de Thor para conseguir lo que se propuso. Thor se niega a pelear ante Loki, pero Loki, que sabe cómo provocarlo, Dime qué te pasó en la tierra que ahora eres tan débil. No me digas que fue una mujer. Cuando acabemos aquí, yo mismo vaya a visitarla. se arma la Loki madriza. O bueno, al menos por un momentito, porque Loki no es rival para Thor. Y para evitar que el Bifrost destruya Jotunheim, Thor termina destruyendo el puente del arco iris. Ante la explosión, Thor y Loki salen volando por la onda expansiva. Y antes de caer al vacío, Odín llega para poder echarles una mano. ¡Yo pude haberlo hecho, padre! Pero Loki se deja caer al no sentir la aprobación de Odín ante sus acciones. No, Loki. Thor logra hacer las paces y conseguir la aprobación de Odín. Serás un rey sabio. Pero Thor aún no se siente listo para ser rey porque tiene mucho por lo cual aprender. Algún día, tal vez, te enorgullezcas de mí. Ya estoy orgulloso de ti. Mientras tanto, en la Tierra, Jane busca a Thor y una manera de llegar a Asgard, lo cual resulta el agrado de Thor al enterarse de eso.